Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche tan especial. Nos hace mucha ilusión ver el auditorio Bernardo Quintana lleno y también nos hace muchísima ilusión poder contar con Beca Duncan, con Chuy Campos y con Alberto Chimal. Ellos ya están listos para hablar de las espantosas aventuras en el centro histórico. Como ustedes saben, pues los tres especialistas en fantasmas. Así que les agradecemos mucho su presencia y les informamos que al final habrá una sesión de preguntas y respuestas durante 20 minutos y después de eso, quien guste llevarse la rúbrica de los autores y del presentador, también podremos hacer una fila de este lado. Aquí será también la firma. Muchas gracias y bienvenidos, que lo disfruten. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en la Feria del Libro del Palacio de Minería. Yo soy Alberto Chimal y me da mucho gusto estar aquí para presentar y para conversar con los autores del libro Luis y Caro contra los fantasmas de la ciudad. Miren, aquí también lo tengo. Espantosas aventuras en el centro histórico. Para que vean, ¿sí se ve el subtítulo aquí en el megalibro? ¿Sí? Bueno, ya no. Nadie diga que no fue advertido. Ya sabemos a lo que venimos. Nada más una pregunta. Antes de comenzar, una encuestita rápida, ahora sí que para fines de calidad en el servicio. ¿Quiénes de ustedes creen en los fantasmas? Levanten la mano sin pena. Nadie los va a regañar ni nada en los exámenes. Está bien, está bien. ¿Y quiénes de ustedes, aunque no crean en los fantasmas o sí crean, no importa, les gustan las historias de fantasmas? Un poquito. Espero que nadie no haya levantado la mano en ningún momento, porque si no, estaríamos en problemas. Pues, fíjense ustedes, esta encuesta tiene resultados diferentes en diferentes circunstancias, pero lo que a mí siempre me llama la atención es que, sin importar si uno crea o no en fantasmas, ya sea que uno sea muy racional o que considere que los fantasmas no están acordes pues, con su fe religiosa o cualquier otra circunstancia, aun cuando uno no crea en los fantasmas, es realmente fácil que uno se asuste con las historias de fantasmas. Y eso está muy bien, eso no es una señal de contradicción, eso es una señal de que son seres humanos. Sea lo que sea de lo que estamos hablando, existan o no los fantasmas, lo cierto es que son un tema de las historias que nos contamos, de la literatura que hacemos desde siempre. Por razones que son bastante obvias, o sea, nos preocupa la muerte, nos preocupa como ese término, esos límites de la vida. Y una de las grandes hazañas de la imaginación humana es justamente la de poder figurarse que hay algo más, ¿no? Algo más allá de la vida, del límite que tenemos como personas, como cuerpos humanos, ¿no? Sea verdad o no, eso no importa. Desde que existe esa noción, y existe desde hace decenas de miles de años, estamos ahí fascinándonos, inventándonos, escuchando, leyendo o viendo en una pantalla historias de fantasmas, ¿no? Siempre con mucha seriedad y con mucha ecuanimidad, justo cuando está por empezar la acción, y después aventándonos de cabeza a los sustos y temblando y abrazando a la persona que está junto. Bueno, no sé si muchas personas de ustedes lean libros con una persona junto para abrazarla cuando se asustan, pero si lo pueden hacer, se los recomiendo mucho porque es muy bonito y además favorece pues, la integración, ¿no? Que sea una persona que conocen. Sí, por favor, o sea, si están en el autobús o algo así, no, por favor. Ese gusto, esa atracción que tienen las historias de fantasmas y que nos los podemos encontrar en todas partes, en todos los medios a nuestro alcance, igual en aquellos antiquísimos y venerables como los libros y ahora pues en los videojuegos, en las series de televisión, en donde sea, tiene como este origen antiguo y además tiene esta facultad de que sin importar cuánto tiempo pase, una generación tras otra de seres humanos, igual nos volvemos a encontrar con ellas e igual nos volvemos a fascinar. Y ese es el gran atractivo que tiene para mí esta nueva versión que tenemos aquí de las historias de fantasmas de mucho tiempo atrás y en particular de las historias de fantasmas de este lugar en el cual pues la mayoría de los que estamos aquí, supongo, habitamos, de la Ciudad de México. En la contra de este libro viene un elogio de Bernardo Esquinca, un escritor
que probablemente conocerán, que es famoso también por sus historias de terror. Él dice: la Ciudad de México, la más fascinante del mundo, no puede entenderse sin sus fantasmas. Y abajito dice: Bernardo Esquinca, autor de terror. La verdad es que podremos decir cualquier cosa de la Ciudad de México, podremos decir que es enorme, podremos decir que está sobrepoblada, podremos decir que es tremendo, terrible o una pesadilla vivir aquí, pero qué buenas historias de fantasmas tiene. La verdad es que tenemos de alguna manera, entre todos los azares y todas las preocupaciones de nuestra vida en un lugar así tan grandote, tan monstruoso como este, pues no sé si será consuelo o no, pero de alguna manera lo cierto es que sí, simplemente por la riqueza de la historia de un lugar como este, la cantidad de acontecimientos que han ocurrido y sobre todo en ciertas zonas de la ciudad como esta, la cantidad de memoria que se guarda, no solamente entre las personas, sino también en la cultura, en lo que nos decimos unos a otros, en la arquitectura, en los edificios que nos rodean, en los documentos y las evidencias de otros tiempos. En todo eso hay una cantidad espectacular de fantasmas, hay un enorme potencial de que de pronto ante nosotros o adentro de nosotros, que en muchas ocasiones es difícil distinguirlo, se nos aparezca de pronto la evidencia de alguien que existió hace muchísimo tiempo, ¿no? Una sombra que nos podemos imaginar en el fondo de un callejón, alguien que se asoma o que pues, nos imaginamos que se asoma detrás de una esquina, aquí a pocas cuadras, al ladito del Palacio Nacional. Una figura que está como medio metida en la entrada de una vecindad medio chueca, medio derruida, así las han visto, ¿no? Que de pronto desde cierto ángulo uno se siente así como en película rara, porque todo está como en plano holandés, así inclinado unos 10 grados. Y ahí de pronto aparece una sombra. Y luego de pronto pasa incluso que uno se mete así como cautelosamente, ¿no? Avanza, se queda mirando a ver qué fue eso que vio. Y de pronto escucha un grito desgarrador, ¡ah! Un fantasma. Y resulta que una persona que estaba ahí como metida en la sombra, pero haciendo quién sabe qué cosa, viendo su teléfono o lo que sea, de pronto escuchó pasos, se volteó y nos tenía aquí enfrente y entonces el fantasma éramos nosotros. Eso pasa todo el tiempo en la Ciudad de México. Tampoco andan metiéndose a las casas ajenas así nada más, digo, de preferencia. Y todo eso está aquí, en Luis y Caro contra los fantasmas de la ciudad. A mí me sorprende y al mismo tiempo me alegra muchísimo que esos fantasmas, que esas historias que se remontan en ocasiones a siglos y siglos, los fantasmas de la colonia, los fantasmas de la época de la independencia, los fantasmas del siglo XIX, de la época revolucionaria, de cuando gusten, los fantasmas de la actualidad que por alguna razón ignota son en muchas ocasiones niñas que se aparecen en las partes como mal configuradas de los edificios, ¿no? En las oficinas de gobierno donde está la fotocopiadora, por ejemplo. Otro día les cuento, mi esposa creó una vez una leyenda urbana de un fantasma, pero otro día se los cuento mejor. No, es que estamos aquí gracias por su interés, pero es que estamos aquí para hablar del libro de Beca y de Chuy. Esta es una historia en la cual un par de chicos de la actualidad, ¿qué edad tienen? Preadolescentes, ¿no? Están en primera y secundaria, sí, o sea, 11, 12 años, ¿no? Claro. Luis y Carito, pero no le digan Carito, es Caro. No le digan Carito. De pronto se encuentran con una serie de casualidades, de accidentes o de acontecimientos de lo más extraño, todos los cuales involucran a los fantasmas de la Ciudad de México. Son las historias que probablemente muchas personas entre ustedes ya escucharon una vez o dos o más incluso, de las cuales se habrán encontrado versiones, de las cuales se sabrán versiones. Ha habido de todas las que se puedan imaginar, desde crónicas de las que se escribían con pluma de ganso hace 400 años, hasta creepypastas de las que se sacaban o se sacan todavía directamente en internet o en un podcast. Y sin embargo, ocurre algo bien interesante en un libro como este, que es lo siguiente. Los fantasmas pueden una y otra vez volver a cobrar vida entre nosotros. Tarde o temprano, siempre habrá una nueva historia de fantasmas.
siempre habrá una nueva versión, incluso de aquellos grandes clásicos como La Llorona, o Don Juan Manuel, o el Engendrito del Diablo, o el que ustedes quieran. ¿No se saben la historia del Engendrito del Diablo? Otro día. Pero no todas las versiones son igual de buenas. No todas las versiones son igual de atrayentes. De pronto, cuando estamos tratando de contar una, a lo mejor se nos van las cabras y omitimos un detalle crucial y nos acordamos hasta 20 minutos después. ¿No les ha pasado cuando alguien les cuenta una historia que dicen, ay, no, pero para esto, ¿sabes qué? En el capítulo anterior pasó esto que se me olvidó y entonces ya ahí se fastidió la historia, ¿no? No siempre las contamos bien, no siempre creamos versiones que perduren. Y por eso, con esto llego a lo que quisiera decir de este libro, por eso a mí me gusta y celebro mucho que aparezca un libro como este, porque esta es una de esas versiones que de alguna manera van a poder quedarse con muchas personas, porque está hecha con mucho afecto, está hecha también con mucha disposición para el susto, para asustarse y para asustarnos, está hecha con un conocimiento muy profundo, fíjense, de la historia, de la geografía, del ánimo, ¿no? la forma de pensar y de vivir que se tiene, las muchas formas de pensar y de vivir que existen en esta ciudad. Y eso siempre hace falta, aun cuando tengamos estos grandes temas y estos grandes argumentos y estos grandes personajes que van a vivir una y otra vez, siempre tenemos que estar contándolos de nuevo, siempre tenemos que estar reescribiendo sus historias. ¿Por qué? Porque aquellas otras historias clásicas de otros tiempos están contadas en otros tiempos, están contadas con un idioma que ya no es exactamente el nuestro, con palabras que no siempre vamos a entender, con referencias que no siempre vamos a entender. Algunas de ellas son grandes incluso a pesar de eso, pero siempre a medida que la cultura evoluciona, a medida que pasan las generaciones, que hablamos de diferentes cosas, que hablamos de diferentes formas, hay que volver a escribir, hay que volvernos a escribir y volvernos a contar esas historias una y otra vez. Y este libro es el volvernos a contar estas historias para este momento del siglo XXI, ya que estamos llegando a su primera cuarta parte de este siglo. Este es un libro que contiene aquellos personajes ancestrales vistos a través de la perspectiva de chicos de la actualidad. Este es un libro en el que está contado al mismo tiempo pues como una historia de aventuras, ¿no? Y está además habilitado no solamente por el texto, no solamente por la narración con este recurso antiquísimo, sino también, ven ustedes, esto no es spoiler, el libro tiene mapas, el libro tiene notas, el libro tiene toda una serie de orientaciones adicionales que nos hacen perfectamente ubicar los lugares en el entorno en el que estamos. Varios de ellos están a distancia caminable de aquí. Entonces, yo les decía a Beca y a Chuy hace un ratito que alguien debería hacer un juego con esto, ¿no? Un juego como de realidad aumentada, que tuviéramos nuestra app en el teléfono y que fuéramos siguiendo las aventuras de Luis y Caro, y de paso encontrándonos ahí a los fantasmas, asomándose virtualmente, ¿no? Desde una esquina o en el fondo del pasillo o en alguno de estos patios aquí del Palacio de Minería, de preferencia oscuro y cuando no haya nadie, así para que sea como más inquietante, ¿no? Con este envase, digamos, tan clásico, tan longevo del libro, lo que contiene es al mismo tiempo también clásico, pero también sumamente de este presente, ¿no? Porque podemos imaginárnoslo así, como una travesía virtual, como un paseo, no solamente por nuestra imaginación, sino por los espacios que nos rodean, por ambos lugares al mismo tiempo. Y esa es un poco la experiencia también que tenemos de mucho de lo que nos rodea en la actualidad, simplemente porque andamos cargando estos aparatitos por todas partes. Vivimos al mismo tiempo en un mundo real y en un mundo virtual. Y esa es la experiencia que tenemos aquí cifrada. Podemos remitirnos a las notas y ver de qué se tratan algunas referencias muy extrañas que aparecen en el libro. Podemos encontrar las raíces de cada historia. Podemos hacer ese viaje saltando de un lado para otro y encontrándonos con todas estas novedades, fíjense, todas estas maravillas que hay en esta misma ciudad y de las cuales a veces sí tenemos como esta presencia constante, pero no conocemos los detalles. Muchas de ellas a lo mejor les saldrán al paso aquí por primera vez a varias personas de quienes van, o a muchas personas de quienes van a leer. Y eso está bien, eso está bien. También es bueno que volvamos a escribir una vez más nuestras historias, aquellas que
le dan sentido al lugar en el que vivimos, aquellas que le dan de alguna forma también consistencia, identidad a las comunidades que formamos, porque el otro aspecto de volver a contarlas es que las volvemos a contar desde nuestras nuevas experiencias, desde aquello que nos importa en la vida presente. Si ustedes van a ver, no sé, o sea, las grandes obras clásicas, las que gusten, desde las crónicas coloniales donde aparecen estos primeros fantasmas, hasta William Shakespeare o Don Quijote o quien ustedes gusten, todas son grandes obras, todas son clásicos a su propia manera, pero ninguna de ellas abarca la totalidad de las experiencias humanas que podemos tener en un tiempo como este, simplemente porque van creciendo nuevas, por así decirlo, porque van cambiando. Les garantizo que en ninguna parte de Romeo y Julieta, a pesar de todo lo que todavía puede decirnos acerca del amor, de las relaciones interpersonales, de ese ardor que le da a uno cuando encuentra por primera vez a esa persona que le atrae, en ninguna de las páginas de Romeo y Julieta de Shakespeare está nada equivalente a la sensación que tiene uno cuando lo dejan en visto en WhatsApp. Y ustedes saben por qué, digo, porque no se había inventado entonces, ¿no? Las experiencias humanas se transforman, varían, obtienen matices nuevos, cambian. Luis y Caro contra los fantasmas de la ciudad es un libro que va como en la punta de ese cambio, que está hecho para nosotros, para quienes estamos leyendo en este momento, y que nos está invitando, y yo espero que ustedes acepten, o que ya hayan aceptado, darse esa vuelta que les propone por la Ciudad de México, para encontrarse, junto con Luis y con Caro, no Carito, por favor, con esos fantasmas. Yo se los recomiendo mucho, estoy muy contento de haberlo leído, y estoy muy contento por fin de terminar esto que estoy diciendo, y darle la palabra a Beca Duncan y Chuy Campos. Muchas gracias. Siempre me avientas a mí el ruedo. Ay, pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a la Filminería por la invitación, al querido equipo de Penguin, que veo aquí a muchos de ellos que participaron en este libro, y pues gracias a ti, Alberto, es de verdad un honor para nosotros que hayas aceptado presentar nuestro libro, pues que lo hayas leído y que te haya gustado, ¿no? Es realmente increíble porque eres uno de los autores que admiramos muchísimo y que pues fuiste una referencia también importante en el proceso de escribir este libro, ¿no? Y yo quisiera contarles un poquito de cómo surgió el proyecto, porque todo se debe aquí a Dalila Carreño. Un aplauso a Dalila. Un aplauso para Dalila. A Dalila y a su insistencia y a su energía. Dalila desde hace tiempo me decía, hay que hacer un libro sobre la Ciudad de México para niños, para lectores infantiles, porque sabe que es un tema que a mí me interesa mucho y me apasiona y que investigo, pero yo no me animaba, la verdad, a mí me intimidaba mucho la idea de hacer un libro infantil. Yo no tengo hijos, casi no convivo con niños nunca en la vida. Entonces yo decía, ¿cómo le voy a escribir a niños, no? Si no tengo experiencia con ellos. Y entonces ahí es cuando Dalila me dice, ¿por qué no invitamos a Chuy? Yo creo que harían un muy buen equipo. Y bueno, Chuy y yo nos conocemos ya desde hace varios años también. Y a mí me pareció que era la mejor manera de hacerlo, ¿no? Tomando un tema que además pues a los dos nos gusta mucho, que es el terror, ¿no? Somos ambos lectores de terror. Chuy se dedica a esto profesionalmente, yo solo por gusto. Y entonces a mí me parecía que era una manera increíble de acercar la historia a los niños, ¿no? Porque un tema que también me acuerdo que platicaba mucho con Dalila, porque fueron como un par de años en pandemia, cada tanto tiempo lo platicábamos, lo imaginábamos, pensábamos cómo podría verse esto. Yo les decía, es que les va a dar una hueva increíble, o sea, ¿cómo les voy a un libro así como de capítulo 1, la catedral, ¿no? O sea, no mames, se van a morir del aburrimiento. Entonces, pues me pareció que era increíble la idea de sumar a Chuy al proyecto y de esa manera tomar los fantasmas y el terror como un tipo de anzuelo, ¿no? Para atraer a los niños a la historia y que vieran que la historia no es aburrida, que puede ser muy interesante y muy divertida. Y sobre todo también animar a la gente a salir a la calle y salir a la ciudad, que es algo que también nos une mucho a Chuy y a mí como amigos, como colegas. Es que nos gusta ir a la calle a contar la historia, no nos gusta hacerlo desde el cubículo del académico o desde el salón de clases o solo desde los libros.
nos gusta hacer paseos por la ciudad, nos gusta caminarla, nos gusta fijarnos, saber qué hay en este edificio, qué detalle, por qué, o sea, como que la historia también está ahí, ¿no? Y entonces queríamos también llevar esa experiencia a otras personas para que salgan a la calle, para que la conozcan, y no solo el centro, ¿no? También es un poco como una invitación a que hay historia en todos lados y solo falta salir a buscarla, y en toda colonia, en toda calle, en todo barrio, en toda ciudad, en todo pueblo hay mucho que decir, ¿no? Entonces también se trataba de eso, de abrir un poco nuestra perspectiva de qué es la historia y qué es hacer historia y dónde se encuentra. Entonces, bueno, ese fue un poco el proceso. Hubo mucho pan dulce y café de por medio. Fue una parte importante del proceso. Pero bueno, a mí me gustaría también que Chuy les cuente un poco, ya habiendo dado este contexto, porque cuando él se sumó, creo que fue muy importante para darle forma al libro, ¿no? O sea, sabíamos que queríamos hacer un libro infantil sobre la ciudad, sabíamos que queríamos usar el terror y los fantasmas como tema central, sabíamos que tenía que ser una novela de aventura. Eso es algo que también desde un primer momento, platicándolo, también Chuy decía, no podemos hacer un libro de historia así tal cual, tiene que ser una novela, ¿no? Tú decías una especie de Adventure Time con historia, y yo pensaba un Harry Potter a la mexicana. Entonces eso es como un poco de dónde surgió. Y bueno, ya cuando él se integra al proyecto, creo que sí tomó más forma, porque él, con su conocimiento como fantasmólogo, el único que hay en México, como un gran investigador de los fantasmas y su historia y su vínculo con la Ciudad de México, él como que ya tenía mapeado todo, ¿no? Entonces cuando nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué fantasmas, qué lugares vamos a elegir? Pues Chuy fue el que decía, a ver, para mí los 10 básicos del centro son estos. Bueno, desde un inicio dijimos el centro, porque si hacemos toda la ciudad es inabarcable. Y entonces, bueno, hagamos el centro, que es además donde, digamos, se conjugan muchos tiempos históricos, entonces eso está padre porque podemos hablar de muchos momentos, pero él sí tenía como ya más claridad de cuáles son los fantasmas, así los básicos, los de tradición, por decirlo de alguna manera, dónde se encuentran ubicados exactamente, cuál es su historia, y entonces ya de ahí podíamos partir a imaginar ya la historia de aventura y los datos que queríamos incorporar, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tú nos quieres contar también de ese proceso, Chuy. Gracias, Bequita. Yo casi no hablo, entonces hay que tener un poquito de tranquilidad, porque luego me cuelgo bastante gacho. Pues miren, o sea, a mí en lo particular, cuando me dan la noticia de que voy a escribir un libro, iba de regreso de la Universidad de Guanajuato. Venía de dar una conferencia allá, y justo venía de la universidad en mi carrito, pensando que me iba a decir, ¿no? Yo vendía libros en los micros, ¿no? Esa era mi forma de mantenerme mi carrera, ¿no? Y de repente me marca Bequita y me dice que si quiero hacer un libro, y yo me orillé y me puse a llorar. O sea, dije, ¿en qué momento pasó esto, no? Entonces, no tengo más que agradecimiento tanto a Dalila como a Beca, como a Carlos por tomarme en cuenta, ¿no? en esta obra. Y fue una belleza. Entonces llegué a la casa y lo primero que hice fue decirle a mi hijo, güey, porque se le digo, y él me dijo, ¿qué pasó, amigo? Porque así me dice. Le digo, ¿quieres hacer un libro? Y me dijo que sí. Le dije, pues te late si hacemos, y ya empecé a platicar con él. Él tiene la imaginación muy sana, todavía no está con este tipo de dejos, ¿no? de madurez, sino que él es sanísimo, ¿no? Entonces empezó a contarme y a decirme, y pues gracias a él empecé como a entender cómo veía un niño. En ese entonces tenía 11 años Isma, cómo veía un niño esto. Aparte tengo el orgullo de dar clases en un barrio, y en un barrio de esos chidos, ¿no? En la San Felipe, ¿no? Tapó. Y mis chamacos pues son gente brava, ¿no? Entonces cuando yo platico con ellos,
me empiezan a comentar, ¿no? Lo de la chapulineada, o sea, todo lo que viven ellos, ¿no? Entonces le comentaba a Bequita, ¿no? Que estaría chido, en vez de poner una lista de fantasmas, que eso es como que la salida más sencilla, pues que fuera una obra, ¿no? Y con el talento que tiene Beca para entender el espacio, porque yo lo entiendo fantasmagóricamente, ¿no? Pero ella lo entiende desde la historia del arte, ¿no? Entonces empezó a tener forma, empezó a tener más voces, nos reunimos en su casa, empezamos a contar nuestras cosas y de repente salió una voz ahí, que era el Horacio, ¿no? Y cuando estábamos ahí trabados, Horacio llegaba y nos decía, perdonen mi Horacio, no lo he ensayado, ya tiene unos meses que no lo veo, me decía, pero ¿por qué no hacen esto? ¿No? Y llegaba y ya, ¿no? Lo solucionaba. Entonces empezamos a trabajar y de repente esto, se los cuento porque el libro tendría que decir todos los nombres de las personas que intervinieron, ¿no? Porque todos platicamos, todos dijimos, todos nos emocionamos, hubo momentos bien tristes, ¿no? En donde estábamos viviendo cosas personales y en el libro se reflejaban ciertas cosas porque ya iba para allá, o sea, ya estaba, ni siquiera lo teníamos premeditado, una suerte de Cassandra, ¿no? Que estábamos trabajando y de repente nos encontramos con esta situación muy personal que estábamos viviendo y que fue reflejada en los libros, ¿no? Que fue reflejada en la obra. Entonces, pues, ¿qué les cuento? O sea, cuando me dicen fantasmólogo, me lo dicen de broma, ¿no? Porque mi directora de tesis de doctorado se enojaba mucho conmigo, ¿no? Me decía, perdonen mi argentino, es pésimo, ¿no? Pero me decía, es que vos no sos fantasmólogo, sos historiador, me decía, ¿no? Y yo le decía, no, yo creo que sí soy fantasmólogo, ¿no? Entonces, eso de que me dicen que soy fantasmólogo, se me viene a la mente este personaje de Mike Wazowski, ¿no? Porque cuando yo me veo al espejo digo, yo soy como Mike Wazowski, güey. O sea, me sé todas las formas de hacer miedo, pero yo no doy miedo, ¿no? O sea, de plano no. Mi forma de ser pues no da para eso, pero lo que sí es que lo entiendo como algo, como un motor, ¿no? Como un motor de la vida, ¿no? A veces lo entendemos con coraje, ¿no? A veces gracias al miedo surge el coraje, a veces entra el pánico y llega alguien a abrazarnos, ¿no? Y a decirnos que todo pasará. Entonces el miedo es algo muy bonito de escribir a pesar de lo que se diga, ¿no? Escribir el miedo es reflejar un momento de humildad, es decir, yo también tuve miedo y también tuve miedo a lo sobrenatural. Yo creo que es lo único que puedo decir acerca de esto, ¿no? Gracias. Oigan, yo... Sí, bueno. Queremos abrir a preguntas con todos ustedes, pero antes de hacer eso, mencionaste a Carlos y creo que es muy importante decirlo. Carlos Vélez es nuestro ilustrador. Él iba a estar aquí hoy con nosotros, pero bueno, tuvo una situación familiar y no pudo estar, pero de verdad también hay que darle un gran reconocimiento a él porque creo que el libro no sería ni la mitad de lo que es. Si lo leyeron, si les ha gustado, es en gran parte por las ilustraciones de Carlos, que también fue una invitación de Dalila. Ella de inmediato lo identificó como pues, el ilustrador para este libro y la verdad es que me parece que fue lo mejor que nos pudo haber pasado, porque Carlos no solo creo que entiende muy bien cómo hacer algo así, como de terror, pero infantil, no demasiado gore, no algo que va a generar pesadillas, porque tampoco queremos hacerles eso a los lectores. O sea, sí queríamos, pero no. pero pobres papás y mamás, no queremos hacerles eso a ellos. Entonces creo que él entendió perfecto el tono, ¿no? De hacer algo como sí, un poco de terror, pero a la vez infantil. Y además él también tiene su propia historia con el centro histórico, que nos enteramos después. Sí. Que él venía mucho de niño y conoce bien las calles del centro, entonces creo que eso también ayudó mucho porque creo que le dio perfecto en el clavo a lo que nosotros queríamos reflejar de lo que es la experiencia de vivir las calles del centro. No, y aparte, perdón que te interrumpa, aparte una paciencia de santo, o sea, neta. Sí, los historiadores somos muy horribles. Somos bien tiquismiquis, entonces es así como que le decía a este Carlos, ¿no? Pobre Carlos, me entregaba en blanco y negro, ¿no? Y yo, es que Luis se ve muy blanco, güey, ¿no? Y Carlos con una paciencia, no mames, está en blanco y negro, o sea, me decía,
Sí, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacer las modificaciones, Chuy, pero con una paciencia, o las botas de Caro, ¿no? Sí. ¿No fue el pantalón o las El botas? pantalón, yo insistía, no, Caro no va a usar falda, va a usar pantalón, por supuesto, ¿no? Ajá. No, y luego le mandábamos referencias, porque los historiadores somos Porque así, historiadores. bien ñoños. Entonces, ya te hice una carpeta en Drive con... verás ahí obras desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, donde podrás Citadas ver... en estilo Exacto. Chicago de humanidades, ¿no? Ahí vas a poder ver referencias de cómo se veía la catedral en distintas épocas. Sí, no, Ajá. bueno, pobrecito. Sí, pero él, mira, con una paciencia revisaba todo el material que le mandábamos. Aquí la colega historiadora del arte sabe cómo somos, ¿verdad? Entonces, sí, la verdad, Carlos nos tuvo una paciencia de santo y al final, pues creo que terminó siendo, como bien decías, Chuy, un trabajo en equipo, ¿no? Sí. Mucha gente participó, mucha gente nos daba ideas, nos daba ánimos cuando nos frustrábamos, o de plano nos decía como Dalila de pronto de chicos, tenemos que tener una llamada porque acabo de leer el siguiente capítulo y no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Sí, cuando Dalila escribe, te puedo robar 5 minutos, ya valió. No, ya. Sí, ella también como que nos iba guiando mucho en la historia y bueno, pues muchas gracias a todos los que participaron en este proceso y un reconocimiento a Carlos que no pudo estar aquí, pero teníamos que mencionarlo porque hizo un trabajo excepcional. Es formidable, Carlos, sí.